Amable, licenciado, gracias. Gracias, muy amable. A continuación, vamos a dar el uso de la palabra al doctor Mario Borini. Él es médico, matrícula nacional número 33.200, especialista en clínica médica, diplomado en salud pública y epidemiólogo, con formación adicional en metodología de la investigación. Fue profesor titular de salud pública en la Universidad de Buenos Aires durante los años 2003 al 2008 y recibió el premio de la Academia Nacional de Medicina por su labor académica y científica. Reiteramos el número habilitado para preguntas al final del panel número 1, 011 50 11 97 82. Además, agradecemos al Congreso de la Nación Argentina, anexo Honorable Cámara de Diputados de la Nación, por la transmisión en vivo en los canales oficiales. Reiteramos, damos la bienvenida al doctor Mario Borini. Muchísimas gracias. Imagínense el halago de poder compartir esto en un lugar que es de los más altos del gobierno nacional, cuando hemos estado nosotros bajo una censura tremebunda, con detenciones, intimidaciones, golpizas para muchos compañeros en Rosario y luego en forma individual en numerosas circunstancias que han promovido la censura, la intimidación, en vez del debate. La misma energía o menos se podría haber ahorrado con un debate que nunca existió. Bueno, he dividido la presentación, con alguna presentación luego gráfica, en tres aspectos. Primero, el contenido, que es el objetivo declarado de comienzo y titulación de este evento. Después, los efectos y finalmente el contexto en que esto se ha desarrollado. En cuanto al contenido, los compañeros ya se han extendido en los aspectos que hacen a la presencia orgánica, en el caso de Bota, y a la presencia de elementos inorgánicos, en el caso de Sangorrín. Bueno, respecto de esta búsqueda de entender qué es lo que ha pasado, yo creo que si alguien lee la ley 27573 y sigue creyendo que esto valía la pena, y bueno, no vale la pena ni discutir. Esa ley, con solo leerla y encontrar la confidencialidad, la inmunidad para los laboratorios, la pérdida de soberanía judicial en la Argentina, uno dice, bueno, se acabó acá la discusión. ¿Qué médico va a tomar la iniciativa de indicar, aprobar la inoculación? Entonces, yo creo que eso me parece que ahorra las discusiones. Al principio uno se engancha con las discusiones de la gente que discute esto, y después digo, ¿has leído la ley 27573? Y me dice que no, le digo que la lea a ver qué le parece, y si la ha leído le pregunto, y si nada lo conmueve de la ley, yo he encontrado que no vale la pena porque ya eso parece suficiente. En cuanto a la evidencia, si uno les pregunta a los que proponen estas políticas, tráeme la evidencia de un encierro universal en una epidemia, no la tienen. No hay un solo artículo ni libro que proponga el encierro de sanos, o sea, un encierro universal en una epidemia. Bueno, algunos países se hicieron eco de esto porque no tuvieron cuarentena total. Si bien entre los 200 países predominó el encierro, hubo países como Japón, Hong Kong, Islandia, Taiwán, que no apelaron al incendio y al encierro, y otros hicieron encierros focales. Así que no es cierto que era la medida, y esos países no figuran peor que la Argentina en el ranking de tasa de mortalidad por COVID. Así que está desmentido por la estadística, simplemente por eso, si uno asume las estadísticas oficiales, que son las que tenemos porque no tenemos un sistema propio universal para competir con ese sistema universal que ellos han propuesto, resulta que no vale la pena tampoco discutir demasiado porque con sus propios datos ellos pierden la discusión, por eso no hubo debate. En los expertos, profundizando un poco, los expertos son infectólogos. Si esto fuera una zoonosis,
¿Por qué no había un veterinario? No había epidemiólogo, no había, en una epidemia, no había demógrafo, sabiendo que la sociedad estaba estratificada en segmentos con mayor y menor vulnerabilidad. No había cientistas sociales y se hablaba de quédate en casa, que descalifica de todas maneras, y no hay posibilidad de defender ese lenguaje en ninguna rama de las ciencias sociales. Es una orden directiva que no se le da jamás a un adulto. Entonces, nosotros tenemos expertos infectólogos que creen que las estadísticas se autoexplican y nos asustaban con los números. Bueno, esos infectólogos, en un número importantísimo, pertenecen a la industria farmacéutica, son asesores de la industria farmacéutica, pero no de cualquier industria, de la industria productora de vacunas. Son asesores de laboratorios productores de vacunas en una grandísima proporción. Otra cosa que habla de que nosotros recuperemos soberanía y digamos, ¿qué podemos hacer con esto? Si uno toma el presupuesto 24 en la Argentina, observa que el aporte de cada uno de nosotros para 15 endemoepidemias que incluyen el Chagas, que incluyen el dengue y que incluyen el paludismo, son 66 pesos por persona y por año. Esto da idea clara de cuál es la gran preocupación del gobierno para promover una actitud activa en estas circunstancias. Los componentes inorgánicos fueron publicados por el Club del Tango. ¿Les dice algo? Año 21, agosto. Ahí estaba Marcela Huid, del grupo de epidemiólogos argentinos metadisciplinarios, Gustavo Fano, aquí presente. ¿Por qué usaron el nombre Club del Tango? La represión era tan cerrada que tuvieron que apelar a ese seudónimo. ¿Por qué creer entonces en la vacunación si tenemos todos estos antecedentes? ¿De qué se puede sorprender un funcionario de que se caiga la vacunación en la Argentina y que haya solamente un 50% de niños vacunados a los 5 años? Sin embargo, no parece ser decisivo este descenso. Argentina, con ese descenso, que es muy superior al de Estados Unidos y Canadá, tuvo 100 casos de sarampión. Estados Unidos 1.500 y Canadá 4.500. Entonces, con mucha mayor cobertura, tienen 40 veces más sarampión que en la Argentina y acá nos están vendiendo la preocupación por el sarampión. Empezamos de nuevo con otra enfermedad. ¿Hasta cuándo? Los efectos. Argentina no figuró bien, quedó sexta entre 200 países, el sexto peor lugar en tasa de mortalidad por la enfermedad que decíamos atender, por el COVID. Suponiendo que uno entienda que las estadísticas oficiales reflejan esa condición, pero no tenemos otras estadísticas propias. Y en América Latina, de 30 países, somos el segundo o el tercero, porque depende Perú, Brasil, Argentina o Perú, Argentina directamente, entre los peores. La mortalidad, pasamos ahora al anexo, si podemos acelerar un poquito porque voy a ahorrar cuadros para poder entrar en tiempo. Pasamos varios. Ah, perfecto. Pasamos varios. El de la derecha. Pero Pasamos varios. Miren ustedes, no se nota mucho porque el tamaño no lo permite, pero yo les voy a traducir, lo he subrayado con amarillo. La serie histórica de Argentina es 340.000 muertos los 5 años anteriores a esta supuesta pandemia. 340.000. En el año 2020, efectivamente, hubo mayor mortalidad, 370.000. Pero qué sorprendente, al final del año 2020 comienza la vacunación acá y en todo el mundo, en diciembre o en enero. Y la mortalidad en Argentina, que había aumentado 30.000 casos en el año 2020, ahora con la vacunación aumenta 60.000 casos sobre el año 21, sobre el año 20. O sea, en el año 21, año de la vacunación, hay 60.000 muertos más que en el año cuando comenzó este episodio. Las curvas son paralelas.
va la vacunación, va la mortalidad. Son paralelas. No acá, en todo el mundo. Esa mortalidad es muy interesante abajo, está señalado, tiene una mortalidad no COVID. Curiosamente, la mortalidad no COVID se intensifica en el año 22 con respecto al año 21, año de la vacunación. Doctor, ¿me permite una brevísima interrupción para avisarle que le restan 2 minutos de exposición? Quiere decir que nosotros estábamos en el año 22 con más muertos no COVID que en el año 21. ¿Influyó el encierro? ¿Influyó la vacunación con sus efectos tardíos? Nada de esto lo ha investigado el gobierno. Es una investigación sencilla, casos y controles. No la hizo. Nos han distraído con los aspectos, consecuencias y contexto. Nos han distraído con aspectos biológicos y técnicos, mientras nos metían la mano en el bolsillo. Los pobres perdieron el 30% de sus ingresos y el 1% de ricos aumentó el 30% de sus ingresos en el año 20. Quiere decir que nosotros tenemos una distracción técnica mientras suceden cosas en el plano económico, político e institucional. No es una crisis de la salud, es una crisis sistémica, institucional, socioeconómica, con pérdida de soberanía, desempleo, empobrecimiento, endeudamiento, corrupción. Que este Congreso no termine, por favor, acá. En el año 2020, a los 6 días de comenzar la cuarentena, publiqué, con mucho riesgo, el reinado del coronavirus. Estaba anticipado que iba a ocurrir este tema de la inmunidad, la vacunación, la falta de uso de epidemiología y el problema de las ciencias sociales ausentes en todo esto. Los que erraron la predicción fueron ellos, que anticiparon 40 millones de muertos en el primer año y hubo 1.400.000. La realidad es cada vez menos invisible a los ojos. Muchas gracias.